Durante las pasadas semanas en este canal nos hemos dedicado a cubrir todo lo que está pasando con las betas de iOS 16 y iPadOS 16, pero en el video de hoy quiero traerles todos los cambios que estaremos viendo en macOS Ventura, la próxima actualización de las computadoras de Apple. Así que comencemos. Antes de comenzar, cabe la pena recalcar que esta versión de macOS Ventura estará llegando a todas las computadoras de Apple del 2017 en adelante, así que si tu computadora es del 2016 no estará recibiendo esta actualización. Aquí yo lo tengo instalado en la nueva MacBook Air, así que estaremos explorando todas las nuevas funciones en esta computadora, así que vayamos con la primera. Empecemos primero con una de las funciones que ya hemos visto en este canal en iPadOS 16 y es el sistema de Stage Manager o el visualizador de aplicaciones que tengas abiertas, que es una nueva forma para poder hacer multitarea en tu computadora. Y si eres como yo, seguramente tienes un montón de pantallas. Que tengo, como pueden ver, muchas ventanas abiertas de aplicaciones, y para entonces activar este nuevo modo de multitarea puedes apretar aquí la parte de configuración y vas entonces aquí a la parte de organizador visual, y aquí entonces vas a tener acceso a estas diferentes áreas de trabajo, si pueden llamarla de esa manera, donde entonces puedes ir cambiando entre las diferentes aplicaciones que tienes abiertas, o simplemente arrastrar aplicaciones a ese grupo de aplicaciones para que entonces puedas crear diferentes grupos de ventanas y por ejemplo cambiar entre ellas. Aquí uní Finders y la aplicación de correo electrónico, entonces puedo clicar aquí y cambiar entre ellas para así tener un mejor control de las ventanas que tienes abiertas en tu computadora. Cabe la pena recalcar que si eres una persona que quieres tener un poco más de espacio en tu computadora, en especial si tienes una computadora portátil, pues puedes apagar la parte de mostrar las aplicaciones recientes para que entonces tengas un poco más de espacio a la parte izquierda, pero como quiera puedes arrastrar el ratón o el mouse, ¿verdad?, aquí a la parte izquierda para que entonces puedas volver a ver otra vez esas aplicaciones que tienes abiertas, y digamos que por ejemplo cambiar entre ellas para que entonces tengas más espacio en la ventana que tengas abierta en tu computadora. Ahora bien, pasemos entonces a otra de las funciones de macOS Ventura, y es la parte del correo electrónico. Así que una de las funciones más importantes, que realmente hay otras aplicaciones de correo electrónico que ya lo tienen, y es que por ejemplo si vas a enviar un correo, digamos aquí que es Juan Pérez de un email obviamente falso, y escribo aquí el email o hola, saludos, y lo envío y digo que por ejemplo escribí un error, como que escribo un error y era o escribí un error, pues entonces ahora cuando envíe el mensaje puedo tener aquí a la parte inferior cancelar el envío para que entonces ese mensaje no se envíe con el error. También se supone que dentro de esta aplicación de correo electrónico, la aplicación te avise si vas a enviar un correo sin el archivo que hayas añadido para enviarlo, seguramente que te ha pasado a ti. Se supone que la aplicación te lo recuerde, pero traté de hacerlo y de alguna manera y no me funcionó. Quizás todavía están mejorando esa parte con las funciones beta de este sistema operativo, así que sin duda alguna vienen varias funciones interesantes para la aplicación de correos. La última que se me olvidó mencionar es que si por ejemplo te deslizas dentro de un correo electrónico, vas a entonces poder apretar aquí el botón de recordarme para que entonces la aplicación te vuelva a reenviar ese correo electrónico que recibiste, para que entonces no se te olvide, ¿verdad?, que realmente recibiste ese correo. Así que puedes decidir una hora, esta noche, mañana, más tarde, etcétera. Así que tienes varias opciones para controlar tus correos, pero realmente estas son funciones que hemos visto ya en otras aplicaciones para manejar tu correo electrónico. Para mí una de las funciones más importantes es la parte de Spotlight o la lupita, que puedes activar yendo obviamente a la lupa o mucho más rápido apretando la combinación del teclado comando y espacio. Eso es súper importante, y lo que añadieron ahora es una función para poder tener información mucho más rica y diversa de lo que estés buscando. Así que por ejemplo ellos mostraron Bad Bunny, pues vamos a hablar aquí de Bad Bunny, y como pueden ver cuando entonces aquí le hago clic al artista tengo mucha más información, como por ejemplo su información, ¿verdad?, de el artista, los diferentes álbumes que él tiene, las redes sociales, noticias y mucha información más de este artista. Pero como puedes imaginarte también puedes aplicarlo a películas. Vamos a decir aquí Ozark, que es una serie en Netflix súper chévere. Aquí vas a tener también acceso a también información de estas películas, series y mucho más dentro de este sistema de búsqueda en tu computadora. Otra de las nuevas funciones de Spotlight es que ahora dentro de esta barra de búsqueda puedes comenzar temporizadores. Obviamente tristemente esto todavía no está traducido, pero si por ejemplo escribo timer en inglés, pues entonces aquí puedo ir a comenzar un timer dentro de la aplicación de este reloj, porque obviamente pues ahora tu computadora viene con una aplicación de reloj, y aquí puedes escribir los segundos que quiera, 25 segundos, y comenzar ese temporizador. Así que puedes hacer mucho más dentro de este sistema de Spotlight. De forma similar a como ya vimos en iOS 16, obviamente en tu computadora, si utilizas la aplicación de mensajes, vas a poder editar los mensajes que envíes, como también cancelar el envío de mensajes. Así que si por ejemplo escribo aquí hola, pues entonces puedo darle, ¿verdad?, un clic
clic secundario dentro de este mensaje para entonces decir cancelar el envío, para que entonces ese mensaje no llegue y vas a ver cómo se borra. O simplemente si escribí un error, quiero escribir hola y escribí hola, ¿verdad? Vamos a decir que escribí ole en vez de ser hola, pues entonces puedo hacer un clic secundario o, ¿verdad?, clic derecho y apretar aquí el botón de, ¿verdad?, de editar, y aquí cambio a la A y entonces ya edité ese mensaje que quise enviar, ¿verdad?, que cometí un error. Así que sin duda alguna esto está muy chévere para tener un poco más de control a la hora de enviar mensajes. Tener una computadora de Apple y un iPhone o una tableta te permite tener unos superpoderes, como yo le digo, de que todos los equipos se puedan conectar entre ellos mismos. Y entonces ahora con esta nueva versión de macOS Ventura, cuando tengas una videollamada utilizando el servicio de FaceTime, vas a poder transferir esa videollamada de tu teléfono o tableta directamente a tu computadora, para que entonces puedas continuar esa videollamada en tu computadora, para que quizás tengas un poco más de espacio en la pantalla y puedas ver mejor esa persona con la que estás hablando. Una de las funciones más llamativas de macOS Ventura cuando vimos el evento de Apple fue la función de Continuity Cámara, el hecho de poder utilizar la cámara de tu iPhone como una cámara, ¿verdad?, frontal de tu computadora para hacer videollamadas. Obviamente en ese evento Apple mostró un adaptador especial para poder colgar tu teléfono en tu computadora. Nosotros aquí estamos utilizando, les voy a decir, no les voy a mostrar, estamos usando mucha cinta adhesiva, pero aquí les voy a mostrar cómo es que funciona esta función de Continuity Cámara. Para poder utilizar la cámara de tu iPhone simplemente tienes que tenerlo cerca de tu computadora y entonces vas a ir a una aplicación como por ejemplo la de QuickTime para poder hacer grabaciones, pero obviamente también en un futuro se podrá utilizar en aplicaciones de videollamada como Zoom, etcétera. Pero aquí simplemente vamos a ver cómo es que funciona. Esto simplemente es una demostración. Le doy aquí a nueva grabación de video y entonces aquí el teléfono, la computadora automáticamente ahora está utilizando la cámara de mi iPhone y puedes ver entonces la calidad se supone que sea mucho mejor. Vamos a ver aquí la calidad comparado con la cámara de la cámara de la computadora. Aquí pueden ver entonces la calidad de la cámara de la computadora. Obviamente es bastante buena. Estamos aquí con una iluminación, ¿verdad?, de una luz de estudio, pero sin duda alguna la del iPhone es mucho mejor. Y una cosa también importante es que, como pueden ver, se mueve porque entonces tiene la función de Center Stage o fijado de escenario, que entonces te persigue mientras te estás moviendo. Así que por ejemplo, si te mueves ¿verdad?, frente a tu computadora, pues entonces el iPhone va también a seguirte para mantenerte siempre en el medio. Otra cosa que también puedes hacer utilizando la cámara del iPhone es que entonces ahora puedes ir aquí a la parte de efectos y entonces apagar el sistema de retrato para que entonces no se vea el fondo borroso. Obviamente también lo puedes activar o activar diferentes efectos de la luz para que entonces sea un poco más específica la luz y puedas modificarla de cierta manera. Y entonces puedes apagar si quieres el encuadre centrado, que fue la función que les mencioné anteriormente, el que te mantiene centrado. Pero como pueden ver, obviamente esta no es una función bastante buena porque no vas a estar en el medio, la cámara no te va a hacer un buen trabajo para ti. Así que sin duda alguna tienes varias opciones a la hora de configurar esta cámara en tu computadora. Finalmente, la mejor función de Continuity Cámara es el hecho de poder mostrar también lo que tengas en tu escritorio. Así que esto también tiene esa función utilizando la cámara con el lente ultra ancho de tu iPhone. Así que para poder hacer eso, vamos aquí a la parte de configuración de tu computadora, aquí la parte de efectos, y entonces hacemos clic en la parte de Desk View, que entonces ahora la computadora estará programando un poco cómo es que es tu área de escritorio. Aquí puedes decidir si es más grande o pequeña. Obviamente vamos a ponerla un poquito más pequeña para decirle a la computadora que este es nuestro escritorio. Obviamente esto es un escritorio bastante pequeño, como pueden ver, pero imagínate que es mucho más grande o una computadora de escritorio quizás. Vamos a ver aquí iniciar la vista de escritorio. Entonces ahora pueden ver que puedo mostrar mis manos a lo que tenga aquí en el video, y entonces puedo por ejemplo traer algo y puedo mostrarlo a la persona si estamos en una videollamada. Obviamente esto se puede utilizar en las videollamadas. Aquí estamos en una versión beta, así que eso todavía no está funcionando, pero pueden ver que puedo mostrarle a la persona esto que tengo aquí sobre mi escritorio, mi pequeño escritorio, para poder mostrar lo que tengo aquí. Así que esta función realmente es bastante sorprendente lo que te permite hacer. Como mencioné anteriormente en la parte de Spotlight, ahora tu computadora viene con una aplicación de reloj y podemos buscarla aquí directamente. Escribo aquí reloj y le doy entonces el botón, ¿verdad?, de poder abrir esa aplicación. Y entonces, como te puedes imaginar, es una muy similar a la que tienes en tu iPhone o en tu iPad, donde entonces aquí por ejemplo tienes acceso al reloj mundial para que puedas ver las diferentes zonas de tiempo. Vas a poder crear alarmas si te interesa crear alarmas directamente en tu computadora, quizás para cuando estás trabajando o algo así. La parte también de cronómetro y obviamente pues temporizador, como vimos anteriormente cuando estábamos hablando de Spotlight. Así que ahora tu computadora también tiene una aplicación de reloj como tu teléfono y tu tableta. Otra aplicación que Apple trajo de los teléfonos a las computadoras es la aplicación de clima, y aquí la tenemos acá abajo. Así que ahora finalmente tienes una aplicación de, ¿verdad?, para ver las condiciones del tiempo directamente en tu computadora. Vamos a decir que
queremos recibir alertas. Y aquí, como puedes ver, es una aplicación muy similar a la que tienes en tu iPhone, así que tienes acceso a la información, ¿verdad?, del clima, las animaciones atrás de Apple que son muy interesantes, la información de la lluvia en ese momento, así que tienes acceso también a esa función. Y obviamente tienes acceso a mucha información, ¿verdad?, que Apple trajo cuando compró la aplicación de Dark Sky, pero aquí lo puedes ver quizá un poco una visualización mucho mejor para que puedas ver, ¿verdad?, todos los detalles del clima de tu área. Pero algo que también a mí me gusta hacer es que, por ejemplo, cuando haces clic, por ejemplo, en un día, pues entonces vas a poder tener más información específica de ese día. Por ejemplo, aquí puedo ver la temperatura máxima y mínima, pero también puedes tener acceso a otra información como la parte de la lluvia en ese día. Parece que aquí en la computadora no está funcionando exactamente como en los teléfonos, pero se supone que quizás después veamos mejor esa parte de la información de cómo es que se puede cambiar entre la lluvia y la temperatura. Pero es algo que seguramente ellos estarán trayendo, pero lo puedes ver cómo va a ir cambiando en los diferentes días. Así que tienes una poderosísima aplicación de clima en tu computadora. Algo que en estos momentos no te puedo mostrar en esta versión beta de macOS Ventura es que la compañía hizo grandes cambios al sistema de gráficos de la misma, a Metal, así que trajo la tercera versión de este motor de gráficos, el cual se supone que traiga grandes mejoras a cómo es que se van a funcionar los juegos en tu computadora. Ya anunciaron la llegada de varios juegos interesantes como No Man's Sky y un juego de Resident Evil, así que se supone que tengamos mejor desempeño en los juegos y que quizás dentro de un futuro cercano veamos la llegada de más juegos a las computadoras de Apple. Vamos a ver ahora una aplicación que recibió una actualización gigantesca que no veía hace décadas. Increíblemente hace décadas esta aplicación no cambiaba, y es la aplicación de configuración. Así que si se pueden fijar, como estás viendo aquí, la aplicación ahora se parece un poco más a cómo funciona en un iPhone o un iPad. Así que realmente hay un interés de parte de Apple de tener un poco más de consistencia en cómo es que hace las aplicaciones para los diferentes sistemas, los diferentes dispositivos que ellos tienen. Así que aquí tenemos toda la información de configuración de tu computadora, pero con una barra lateral izquierda como si fuese tu teléfono o una tableta, que tienes aquí toda la información, y entonces en la parte derecha información más específica de esa parte que estás modificando, etcétera. Así que esta aplicación recibió grandes mejoras para que tengas un poco más de similitud entre tu teléfono y tu computadora. El año pasado Safari recibió un cambio súper importante para mí, y es la de grupos de pestañas. Obviamente lo tenemos aquí, yo lo uso constantemente, pero ahora con macOS Ventura añadieron la función, tanto también en el iPhone como también en el iPad, pero también en la computadora aquí, de poder compartir grupos de pestañas para que entonces puedan trabajar de forma colaborativa con otras personas. Aquí, por ejemplo, tengo un grupo de pestañas de prueba. Digamos que esto es una información que quiero para un viaje, pues puedo apretar aquí el botón de menú para entonces compartir este grupo de pestañas con quien yo quisiera, para que entonces estas personas puedan colaborar dentro de este grupo de pestañas, y cada persona entonces pueda añadir diferentes pestañas para que todo el mundo pueda trabajar en ese posible viaje que estaremos haciendo para Cancún. Otro cambio que estará recibiendo Safari, que en estos momentos tampoco te puedo enseñar, es la nueva función de passkeys o llaves de pase, que es una forma nueva de poder dejar en el pasado las contraseñas. Así que utilizando esta función de passkeys vas entonces poder tener acceso a que puedas entrar a los diferentes servicios que entras, como por ejemplo tu correo electrónico u otros servicios en donde usas tu contraseña, para que entonces puedas utilizar un pase que estaría atado directamente con, por ejemplo, aquí el lector de huellas dactilares de tu computadora, para que, por ejemplo, en un futuro simplemente para entrar a tu correo electrónico u otro servicio simplemente tocas tu dedo en el lector de huellas dactilares y vas a poder entrar directamente sin tener que recordarte de tu contraseña. Así que estas compañías como Apple y otras compañías también están trabajando para ponerle fin a las contraseñas en el mundo. Y por último, Apple también estará trayendo algo que tampoco te puedo enseñar porque no está disponible, estará llegando un poco más tarde, luego del lanzamiento de macOS Ventura, que se espera que llegue en algún momento, quizás en octubre, y es una nueva aplicación llamada Freeform, que una forma fácil de poder explicarles como si fuese un tablón de dictos o una pizarra blanca digital, donde entonces ahí podrás colaborar con personas, hacer dibujos, tomar notas, pegar imágenes, pegar videos, hacer por ejemplo videollamadas directamente trabajando en esa área, para que entonces tengas un espacio virtual en el cual entonces puedes colocar todas tus ideas ahí, organizarlas, incluso también trabajar con otras personas directamente en ese espacio. Y con eso hemos llegado al final de este video, en el cual exploramos las nuevas funciones que estará trayendo macOS Ventura una vez llegue esta actualización. Déjame saber en la parte de comentarios cuál de todas estas fue tu favorita y si estás esperando que llegue esta actualización a tu computadora. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.